Muy buenas noches, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es un café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al abogado Jaime Dousdevez Costa. Él es constitucionalista, penalista, director del área de Derecho Público y Regulatorio de la firma Exija GPA en Quito, vicepresidente de la Mesa de Trabajo de Derecho Constitucional de la Comisión Young Ecuadorian Attorneys de la Cámara Internacional de Comercio, miembro del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, Jaime, por estos minutos de tu tiempo. Y luego de darte la bienvenida, quisiéramos comenzar a analizar un tema que ya ha sido motivo de polémica aún en sus primeras escaramuzas, y es el derecho de los menores de edad a cambiar su género en el registro civil. Primero, en forma general, ¿estás de acuerdo con esa sentencia? Porque creo que no sé si es lo mismo dictamen o sentencia en el caso de la Corte. ¿Con esa sentencia de la Corte Constitucional? Jimmy, buenos días, buenas noches y muchísimas Buenas gracias noches. por la invitación al programa. Para mí un gusto estar aquí con ustedes. Sí, te comento, se trata de una sentencia. Es importante la diferenciación que tú mencionas. Primero, es una sentencia, no un dictamen. La diferencia viene por el tipo de caso. Esta sentencia se dio en un caso de consulta de norma por parte de un juez inferior. ¿Qué quiere decir esto? Se da un caso de garantías de instancia, como la acción de protección, en que estas personas, los padres de este niño, demandan al registro civil indicando que hay una violación de derechos por no dejar que el menor se cambie de género en el aseo. Y el juez dice, miren, yo no puedo resolver esto porque considero que en efecto hay una norma. El juez reconoce que la ley le prohíbe al registro civil hacer ese cambio, pero el juez dice, yo creo que esta norma puede ser inconstitucional. Y manda todo el caso en consulta a la Corte Constitucional, que hace un análisis y se pronuncia respecto a la constitucionalidad respecto a ese caso concreto. ¿Cuál es uno de los problemas aquí? Que la mayoría de la Corte, y esto hay que tenerlo claro, fue una mayoría ajustada, vamos a decir así, fueron 5 votos contra 4. Los 5 jueces en el voto de mayoría lo que dicen es, para este caso y para casos análogos, es decir, para todos los casos, siempre que un menor quiera cambiarse el género en la cédula, va a poder hacerlo y el registro civil tendrá que hacerlo cumpliendo ciertos requisitos. Entonces es una sentencia que de alguna manera tiene efecto erga omnes, es decir, nos aplica a todos los casos análogos. Claro, es decir, para que entendamos los legos, sienta jurisprudencia más o menos, ¿no? Ya se puede tomar como una referencia, ¿verdad? Correcto, esa es la característica de cuando una sentencia es erga omnes, que se convierte en un acto normativo, es equivalente a una ley, por ejemplo, ¿no? Incluso esa es una de las cuestiones que se puede criticar de la sentencia. No solo el hecho de la cuestión social o moral del cambio de género, sino la técnica jurídica. La Corte crea requisitos específicos que no están en la ley. Entonces pide el acompañamiento de los representantes legales para el cambio de género, de los padres, Ajá. un informe psicosocial y una evaluación individualizada de madurez que tiene que realizar el propio registro civil. El registro civil, o sea, Correcto. convierte en psicólogos a los funcionarios del registro civil. No entiendo esa parte. Esa es justamente una de las críticas importantes que se hace a la sentencia en los votos salvados. Si nosotros revisamos incluso el voto salvado de la doctora Claudia Salgado, ella advierte que la sentencia deja un margen muy amplio interpretativo al registro civil, que genera además de inseguridad jurídica, porque pueden haber criterios disímiles de acuerdo al funcionario que trata el caso. Entonces, si hay un funcionario que dice yo considero que aquí no hay la madurez suficiente, podría negar la inscripción, y si hay uno que dice sí considero que hay la madurez suficiente, podría conceder la inscripción. Pero aparte, lo que ella dice es, si había que abrir una excepción, esa excepción debía ser judicial. Y técnicamente esta es una de las mayores objeciones. La doctora Salgado dice, el artículo 76 de la ley, lo que decía es que cuando el asunto requiere una valoración compleja, esa valoración tiene que pasar por una evaluación judicial, donde hay pruebas, donde hay descargos, donde hay un tercero imparcial, no con el registro civil siendo juez y parte, sin pruebas y sin la formación necesaria, ¿no? Es una cuestión bien grave. Es decir, tenía que darse un proceso judicial que implicaba, pues a lo mejor más tiempo de análisis, ¿no? Y finalmente el que fallaba a favor o en contra era un juez. Eso debió hacerse.
Eso es lo que explica la doctora Salgado en su voto salvado, con el que yo concuerdo, pero que además, y eso también apoyándonos en el voto salvado del doctor Benavides, tiene otros problemas. Y es que si nosotros leemos el voto de mayoría, la sentencia que quedó vigente, la propia Corte, los propios 5 jueces que tomaron esa decisión, admiten que la regla que impedía este cambio de género en menores de edad tenía una finalidad legítima y que era idónea, ¿ya? Que tenía un fin constitucionalmente válido, que era proteger el desarrollo integral del menor y evitar decisiones para las que se presume madurez, según nuestra legislación, a los 18 años. Pero si la propia Corte admite que la regla protegía un fin constitucionalmente válido, luego hay una cierta contradicción en el voto de mayoría, es decir, sin embargo, yo quiero tutelar de mejor manera los derechos y permitir que puedan hacer ese cambio. Pero además, cambia una regla clara, eso existe en técnica legislativa y en técnica de magistratura, había una regla nítida, la mayoría de edad. No había problemas con el derecho a la igualdad y que se generen diferencias, a uno sí y a otro no. Había una regla clara, 18 años puedes hacerlo. Pero la sentencia reemplaza esa regla nítida por conceptos como grado suficiente de madurez, informes psicosociales, profesionales acreditados, vamos a ver qué significa acreditados, una evaluación individualizada. Entonces, se sustituyó una arbitrariedad, perdón, una certeza por una arbitrariedad, ¿no? Entonces, es bastante grave a mi criterio. Bueno, y lo más grave es que ya con este antecedente, ya los dictámenes de la Corte Constitucional no son definitivos, ¿no? Se abre una especie de nueva instancia, que es la que utilizaron en el caso específico de este joven, no sé si es niño o niña, adolescente, niño, varón o mujer, que logró la sentencia a favor. Lo que existe, correcto, Jimmy, el problema es, existe definitivamente, y lo dicen 2 de los jueces en sus votos salvados, un activismo judicial, ¿no? Ujú. Y un activismo judicial que trae problemas por dentro. Por ejemplo, la sentencia omite analizar un elemento central de la ley. Y la ley dice, y aquí sí se va a dar un problema, y vamos a ver después con los otros casos que hay. La ley dice, la rectificación del género se puede realizar una sola vez en la vida. ¿Qué Ya. quiere decir esto? Si mañana va una persona, por más que tenga 30 años, y se cambia y dice, no soy hombre, soy mujer, y le cambian y le ponen en la cédula mujer, no se puede volver a cambiar a hombre. Ujú. Aquí hay un problema fundamental que no analizó el voto de mayoría, y es la estabilidad y la irreversibilidad jurídica. ¿Qué pasa si un menor a los 12 años, influenciado por sus padres, ya, que muchas veces son los causantes de estos problemas, con un informe psicológico comprado y convenciendo al funcionario del registro civil, a los 12 años decide que no es hombre, sino que es mujer? Ajá. Y luego ese chico madura y a los 18, 19, 20 años dice, no, fui influenciado, me voy a cambiar, yo soy hombre y me voy a cambiar a hombre. No puede hacerlo. Es decir, a los 12 años uno puede tomar una decisión que va a ser irreversible por el resto de su vida. Yo me pregunto, ¿qué desarrollo de derechos constitucionales hay ahí? O sea, uno no tiene derecho a equivocarse. Uno se pone mañana mujer en la cédula y no se puede cambiar el niño por el resto de su vida. Una decisión que uno toma a los 12, 13, 14 años lo perseguirá hasta el día de su muerte. ¿Por qué no Ya. analiza la sentencia de la Corte Constitucional ese particular? ¿Por qué no analiza que no se puede rectificar, ya que ese cambio solo se puede realizar una vez? Nuevamente vemos que hay un error en la sentencia, en la técnica de análisis constitucional de la sentencia, ¿no? Pregunto desde el desconocimiento, Jaime, ¿alguien X, abogado o alguna fundación X, Y, puede interponer algún recurso para que se revise y se tomen en cuenta observaciones como las que haces tú? Lamentablemente no. Ya Las no. sentencias de la Corte Constitucional son de última instancia, inapelables, inmodificables, básicamente son tomadas por el Pleno y no cabe recurso alguno. ¿Qué es lo que puede suceder? Y ahí yo tengo 2 posibles soluciones. Una es que la propia Corte Constitucional, a medida que ha cambiado su conformación y con las mismas conformaciones, esa ha sido una de las críticas que ha habido, ha cambiado sus líneas jurisprudenciales. Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, es el test de motivación. Por muchos años hubo una sentencia que guiaba cómo deben ser la motivación en las sentencias judiciales y Ujú. luego ese test se cambió por otro, ¿no? Cambiando la línea jurisprudencial. Entonces existen cambios en las líneas jurisprudenciales de la Corte. Puede ser que en otros casos, que incluso ya hay casos sobre esto en la Corte Constitucional,
la Corte ajuste su jurisprudencia y ajuste su línea jurisprudencial. Eso es uno más a largo plazo y más improbable. Lo segundo, y lo que debería suceder y la forma en la que se deberían regular estas cosas, es en el Parlamento, es en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debería tratar de aterrizar y limitar lo que se ha establecido en esta sentencia a través de normativa clara, que puede ser una reforma a la ley o la creación de un nuevo cuerpo normativo que regule la aplicación de esta sentencia y que permita justamente corregir estas cosas como las estamos entendiendo ahora, ¿no? Claro, y esto no es intervenir en un fallo de la Corte Constitucional, como se ha dicho, ¿no? Esto es Sí, correcto. simplemente otra norma que puede corregir las cosas que se han desviado en esta sentencia. Correcto, yo creo que en eso hay que ser muy claros. La Asamblea Nacional no fiscaliza la Corte Constitucional porque no existe esa facultad o esa potestad en la Constitución y en la ley. Lo que sí existe es la capacidad de la Asamblea como el primer poder del Estado, como la máxima representación democrática de la sociedad, la capacidad de generar actos normativos, leyes orgánicas, ordinarias, en base a las cuales se va a regir la sociedad. Y esas leyes justamente tienen que prever estos supuestos sociales y pueden, digamos así, sustentar la aplicación de la Constitución y de las sentencias de la Corte Constitucional, por supuesto. Claro, en un minuto que nos queda para este bloque, me pongo en el papel que me encanta de abogado del diablo. Alguien puede decir, bueno, pero si los jóvenes a los 16 años ya pueden votar, no es obligación, optativo, sí, ¿por qué no pueden decidir sobre su sexo? Yo creo que esa es una pregunta mucho más sociológica que jurídica, pero a mí Ujú. me parece lo siguiente: como sociedad hemos decidido que el uso de razón suficiente y la madurez suficiente para tomar ciertas decisiones es a los 18 años. Ujú. Un menor de 16 años no se puede comprar una cerveza, Jimmy, no se puede tomar Claro. un cigarrillo, ni Ujú. siquiera puede vender las acciones de su compañía. Yo puse un tuit así, sin ciertas aprobaciones de sus padres y ciertas aprobaciones de las personas que tienen su tutela, pero puede decidir cambiarse de género. Si tú me dices que a los 16 o 17 años ya quiere hacerlo, ¿tendrá algún problema en esperar un año más? ¿O nos arriesgamos a que se cambie y luego madure y pueda tener presiones de sus padres? Yo creo que las decisiones deben ser libres e independientes y sin influencias ni de agendas, que estas es las agendas que nos están Ujú. vendiendo de la cultura woke y de los grupos LGBTI, y también sin influencias de padres ni de nadie, sino que uno tome sus propias decisiones cuando tenga la madurez para Claro. hacerlo. Después de la pausa regresamos con Jaime Dusdevez porque sepan ustedes, oyentes y televidentes, que hay otras causas haciendo cola en la Corte Constitucional sobre temas que tienen que ver con la sentencia. Ya regresamos. Continuamos, amigos oyentes, televidentes, internautas, con Hermanos Migrantes, con el abogado Jaime Dusdevez Costa, constitucionalista, penalista, director del área de Derecho Público y Regulatorio de la firma ESIJA GPA de Quito, vicepresidente de la Mesa de Trabajo de Derecho Constitucional de la Comisión Young Ecuadorian Attorneys de la Cámara Internacional de Comercio y miembro del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje. Jaime, decía yo antes del corte que hay una, dos, tres, no sé cuántos casos haciendo cola y que probablemente la Corte tendrá que definir sobre estos. ¿Son casos parecidos o hay otro tipo de consultas, no lo sé, que pueden motivar pues, una sentencia, a lo mejor contradictoria, de la Corte Constitucional? Sí, Jimmy, mira, hay varios casos polémicos sobre estos temas haciendo cola en la Corte Constitucional, pero hay dos que tienen especial relevancia porque son sobre exactamente el mismo artículo, la misma ley, y que podrían llegar a generar una sentencia contradictoria por parte del Pleno de la Corte Constitucional. Y les voy a dar los casos para que los colegas que quieren o las personas que quieren los revisen. El primero es el 21-25-CN, y el segundo, que en realidad se presentó antes, es el 35-23-CN. ¿Qué tienen de interesante estos casos?
que son exactamente el mismo tipo de proceso que ya resolvió la Corte y que yo explicaba al inicio de la entrevista. Son consultas de norma. Jueces de primera instancia que mandan el caso a la Corte y dicen, yo considero que esto es inconstitucional, ¿cómo lo aplico? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que en ambos casos la consulta viene de parte de una persona que ya se había cambiado de nombre y de sexo y Ya, ahora busca revertirlo. Entonces, lo claro. que yo te comentaba antes, es una persona que dice, por ejemplo, la demanda que se presentó el año pasado, que el cambio resultó ser por presión social. Así lo Ujú. dice el artículo, perdón, la causa 2125, y que no tenía información adecuada sobre las consecuencias jurídicas que tenía ese cambio y que no sabía que se podía, que no podía volver a corregir ese error en el cambio de género. ¿Ya? La Claro. causa le admitió el 19 de diciembre a trámite la Corte Constitucional y aquí la tensión o la pregunta de fondo es, ¿cómo es eso de que se cambia por una sola vez? Usted me dice que bueno, que hay un informe médico, psicológico, lo que sea, yo me cambié, ¿ahora me puedo volver a cambiar? ¿O por qué cerraría el ordenamiento jurídico la puerta a esa reversión? Y en Claro. cambio, si la abrimos, ¿qué va a pasar? Yo puedo ir el lunes y decir que soy hombre, el martes Ah, decir que soy claro. mujer. Claro, claro. Y el O sea, miércoles volver a... cumpliendo con los requisitos estos que marcábamos al inicio de la entrevista, para deshacer lo hecho, usando los mismos argumentos, pues, ¿no? Y aquí viene la atención de la sentencia. Si la Ujú. Corte abrió la puerta al cambio por autonomía de la voluntad, luego tendrá que explicar por qué la cierra cuando la persona la quiere revertir. Ujú. Buen ¿Y punto. qué pasa si yo mañana digo, bueno, Dios no quiera, tengo un proceso penal, me voy a prisión preventiva o lo que sea? No, me considero mujer. Salgo de la prisión preventiva, ahora sí soy hombre de vuelta. Y Claro, evito estar... claro. O sea, hay cosas así, ¿no? O, Ujú. en Sí, fin, sí, una serie de sí, sí, cosas. es verdad, pero hay otra, la de 3523. ¿En qué se diferencia o en Correcto. qué se parece? En realidad son muy parecidas. La diferencia es más en los hechos, porque imagínate que en esa la persona había pedido, era una mujer que pidió el cambio a género no binario, ¿ya? No Y en binario. el auto y el voto salvado reconocen o recogen que la dirección del registro civil negó la solicitud porque al cambiarse de femenino a no binario ya había una modificación en 2016 que hizo este cambio y no podía volver ni a hombre ni a mujer. Entonces, Ujú. otra vez, la regla de una sola vez y también el carácter binario del sistema registral, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la tensión es aún más fuerte porque hay incluso quizás una falta de identidad en el individuo. Ujú. Entonces, ya no es Mira. solo si se puede cambiar, sino Ah, cuántas veces puedo cambiar, a qué claro, categorías puedo cambiar, por qué se puedo cambiar a no binario. Vamos a claro. dejar hombre o mujer, se puede ser no binario, mañana puede decir, no sé, viene alguien, pone una demanda a esto que está de moda, los Terians, y se puede Ah, parar ahí sí, que se sí. cree un gato, ¿me Claro, entiendes? claro. Pero Estamos Jaime, abriendo la puerta a un sinsentido. explícame esto, en las leyes ecuatorianas, que yo sepa, hombre, mujer, género masculino y femenino, no binario también está aceptado en alguna parte que no conozco yo de la legislación. Lo permitió justamente este cambio de una sentencia de la Corte y que después vamos a analizar también. Lo lógico es hombre, mujer, mujer, hombre, pero por una demanda que puso esta persona se le permitió poner no binario. Y ahora la persona que quiere no binario quiere volver a cambiarse nuevamente. Bueno, ahí no sé, Ya. todavía no le leí si a mujer o a hombre, o O de sea, repente ya no quiere cambiarse vuelta a mujer, sino a hombre. esta Estamos en el... persona, en la cédula de esta persona dice no binario. Correcto. Bueno, yo no sabía, acabo de enterarme que hay otro género, ¿no? No lo conocía. Ahora, ¿qué posibilidades hay, Jaime, de que estas interpretaciones o estas revisiones de dictámenes vía sentencia terminen abriendo la puerta, por ejemplo, para que alguien quiera cambiarse de sexo? De sexo, no digo de género. Exactamente. Ese es el problema y eso es, y ese es realmente digamos, para lo que hay que estar vigilantes. Cambiarse el género en la cédula es poner una palabra u otra en un documento, es cambiar una palabra en un papel. ¿Cuál es la gravedad en estos casos que estamos analizando que se permite que lo hagan niños, con las consecuencias psicológicas que les puede traer eso? Los adultos, si mañana que poner hombre o mujer, problema de cada uno. Ujú. El asunto es que esto puede abrir la puerta para intervenciones médicas guiadas no a un cambio de sexo, ¿no? O sea, decir, bueno, yo soy una persona de 15 años que ahora no quiere ser hombre, sino ser mujer, y quiero que me permitan no solo cambiarme en la cédula el género, sino cambiarme de sexo, es decir, irme a hacer una intervención, que a mi criterio debería ser lo mismo el sexo y el género, pero en fin, irme a hacer una intervención médica y hacerme una cuestión de operación en mis genitales para pasar a ser mujer. Porque eso no tiene reversión. Y ahí sí estamos en problemas graves.
Claro. ¿Y de verdad hay una posibilidad de que eso pase? Hay que ver, hay que ver. Hay tanto poder en este asunto de las sentencias y tantas cuestiones disímiles de acuerdo a cómo se configuran las mayorías que realmente generan inseguridad jurídica. Yo te voy a poner un ejemplo. Ujú. Recientemente salió la sentencia número 6-17-IN/25, que salió en diciembre del año pasado, y la Corte, en una sentencia que a mi criterio es muy buena, confirmó que las parejas del mismo sexo no pueden adoptar en Ecuador. Ya. Llegó un caso a la Corte, trataron de adoptar una pareja de personas homosexuales y la Corte dijo, no pueden adoptar, no porque yo no quiera, sino porque el artículo 68 de la Constitución dice la adopción corresponde solo a parejas de distinto sexo. Ya. Y la Corte dice, esto no es una cláusula abierta, sino es una prohibición categórica y es un mandato restrictivo de nuestra norma suprema y nadie lo puede cambiar, ni la Corte ni nadie. Correcto. Ujú. Pero tú coges la sentencia del matrimonio igualitario de hace unos años, donde claramente hubo un activismo judicial de jueces que defendían esos sectores antes de estar en la Corte y emitieron esa sentencia haciendo activismo judicial, y tenía un artículo de la Constitución que decía, el matrimonio es entre hombre y mujer. Y dijeron, no, mire, nuestra capacidad de interpretar nos permite decir que sí, que no es entre hombre y mujer, sino que cuando dice hombre y mujer puede ser mujer y mujer, hombre, hombre. Entonces tú ves, hay una diferencia de criterios absoluta, porque los dos artículos eran absolutamente claros, ¿no? Pero en uno, el activismo judicial permitió decir, no, mire, vamos a interpretar esto, y en el otro dijeron, no, esto no se puede interpretar, la prohibición es clara. Entonces, ¿cómo no te va a generar inseguridad jurídica esos cambios de criterios y ese poder literalmente de reformar la Constitución? Porque si vamos a reformar la Constitución, la forma de reformar la Constitución es justamente la que está en la Constitución. Tiene que haber una votación popular, tiene que haber una iniciativa de las instituciones que tienen iniciativa y tiene que haber una seguridad. Nuestra Constitución tiene un candado muy fuerte, por eso no se la ha podido cambiar. Pero la fuerza de ese candado se pierde cuando mediante sentencias interpretativas se termina reformando la Constitución. Y es algo muy grave. Claro. Ahora, Jaime, ¿por qué dices tú, lo has mencionado un par de veces, que la Corte Constitucional hace una suerte de activismo judicial? Yo creo que Judicial, guión político, o yo qué sé, ¿no? sí, el problema es el siguiente, mira, hay un tema de configuración del Estado, ¿no? La democracia, si vivimos en una democracia real, exige que las decisiones sobre política pública las tome el Ejecutivo. Y las decisiones legislativas sobre el ordenamiento de la sociedad a través de actos normativos con efectos erga omnes no lo tomen los jueces, sino que la tome el Parlamento, el legislativo, la primera función del Estado. ¿Por qué esto no nos inventamos nosotros? Lo inventaron los griegos hace 1000 años, hace miles de años. La cuestión es la siguiente, como no nos podemos reunir todos a tomar todas las decisiones, creamos un organismo de representación indirecta, de democracia indirecta, que es el Parlamento, donde está mejor representada la sociedad porque es un órgano colegiado, donde todos votamos y se eligieron 100, 150, ciento y pico asambleístas, ¿ya? Ellos tienen que votar porque representan todos los sectores sociales, cuáles son las leyes, cuáles son las normas, cuál es la forma en la que nos vamos a organizar como sociedad. Claro. El problema con los constitucionalismos modernos es que hay una cierta aristocracia constitucional, aristocracia jurídica, donde esa cancha que es la Constitución y el ordenamiento jurídico, en las líneas donde se empieza a difuminar, los que tienen la decisión son 9 jueces en nuestro caso, que deciden hasta dónde llega esa línea, ¿no? No es un problema de los jueces necesariamente que son electos, sino de la configuración del sistema, como está hecho. Eso es lo que hemos aceptado y eso es lo que tenemos que decidir si queremos tenerlo así o no. Ese es el primer punto. El segundo punto es que ya en la conformación, los procesos para garantizar las personas que llegan deberían tener cuidado de respetar esa forma de pensar de la sociedad. ¿Y a qué me refiero? Como no hay nadie que controle a la Corte, el control tiene que ser previo a que las personas lleguen a ese puesto. Claro, claro. Hay personas que llegan a ese puesto a imponer su ideología, lamentablemente, y es así, hay que decirlo. No digo que todos, no digo que ahora, no digo que antes, digo que hay gente que ha llegado a la constitucional a imponer una agenda ideológica. Algo muy breve para terminar en este minutito y medio que nos queda, Jaime. También por estas flexibilidades legales, ¿no? Hay los adultos, pasados 18 años, hombre que se siente mujer, solo tiene que ir, si quiere, se cree mujer, al registro civil y por una sola vez le cambian el tome. Usted es mujer, tenga su cédula. Con eso, si mañana pasado lo detienen por un X delito, él puede exigir que lo pongan en la cárcel de mujeres, ¿no? Correcto, exactamente. Es Así así. es. Y tenemos que ver después, esa es una de las consecuencias. Entonces, un tipo que lo meten preso,
va a la cárcel de mujeres porque se considera mujer. Luego vamos a empezar a tener los problemas que ya tienen en el deporte internacional. Yo me cambio el género en la cédula, me pongo que soy mujer, soy un futbolista, un nadador profesional, voy a empezar a competir con mujeres, porque yo me considero mujer, porque voy a competir con hombres, y así en todos los aspectos de la vida, ¿no? Mañana cuando nuestras hijas entren a un baño en un centro comercial y un degenerado de estos que va y se cambia el género en la cédula, va a entrar al mismo baño que nuestras hijas en el centro comercial porque se considera mujer. Claro, sí, te digo para concluir, Jaime, en Perú, por ejemplo, yo he visto, ya han hecho un baño, por decir de alguna manera, mixto, para evitar ese tipo de problemas generados por esta liberalidad absoluta de la aplicación de la ley en esto del género. Hay baño de hombres, baño de mujeres y baño creo que le ponen no binario, una cosa así. Increíble. Imagino. Jaime, gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante tu punto de vista sobre este tema. El abogado Jaime Dousdevez Costa. Muchas gracias, Jaime. Y con ustedes, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, regresaremos mañana a las 10 de la noche y tendremos a Jaime Dousdevez esta semana también en un café con JJ.